cada día más. Temprano. Mañana tienen que rendir. Sí, sí, sí. Sí, profe, mañana se rinde. Ay, Bueno. no eso. Profe, Sí. tengo una duda con un ejercicio de TDA. Yo vengo mañana. Bueno. Sí. Hasta Es que sigue. es del parcial del 2022, la primera fecha del segundo cuatrimestre. ¿Tenés para compartir? Sí, sí. ¿Paso el link? No, compartir la pantalla. Bueno, Sí. sí. Está mirando este. Bien. Tenía una pregunta, más que nada para la definición de atributos. Porque generalmente los que hice no tienen tantos. Pero este yo veo que tiene en un promedio 5 atributos. ¿Este no lo hicimos? No, no creo que no. Lo hicimos el cuatrimestre pasado, entonces. A ver. Bueno, entonces, ¿qué atributos le pusiste? Yo le puse, por ejemplo, el monto de objetivo, el monto de la máxima donación individual, Sí. el total recaudado, Sí. la cantidad de donaciones recibidas y el monto de la máxima donación recibida. Esos son como los atributos. Lo estaba haciendo ahora, pero me entró la duda. Bien. ¿Serían eso? ¿Estaría bien eso? Sí, está bien. No, no Ahí quedaría. te la podés complicar y hacer un vector de donaciones y ya al Sí, máximo. eso lo pensé en un momento. Dije, bueno, capaz el profe espera esto, pero capaz es más simple y no quemarse con eso. No, cuando se espera que hagas la colección, o sea, el vector, te van a pedir un dato más. Por ejemplo, cuando está la televisión con los canales, el volumen máximo de cada canal. Entonces ahí no podés zafar. Claro, claro. Acá es lo mismo, es la televisión con canales, pero como no hay una pregunta específica de cada donación, por ejemplo, que guardes el donante. Entonces, si vos te dicen, che, guarda el donante para saber quién fue el donante que más donó, bueno, ahí sí te obliga a hacer un segundo TDA. Pero acá no, lo resolvés con el máximo, la cantidad de donaciones y vas acumulando atributos. Lo que sí pongan double cuando es dinero, no vayan a poner int Ok, ok. o float. Ok, perfecto. Gracias. Igual buscarlo este ejercicio que si no fue el cuatrimestre anterior, el anterior lo hicimos, pero está en la guía de... No sé si el único capaz que no vi fue, bueno, el recuperatorio del cuatrimestre pasado, la resolución. Pero qué capaz lo hicimos acá, no recuerdo bien, el de subasta. Este, que está acá. Este. Pero bueno. No, este no me acuerdo, pero es lo parecidísimo. Sí, sí, sí. La única diferencia es que bueno, acá te dejo estados de estar pendiente, abierto, cerrado. Que eso lo manejan con un enum. Claro. Bien. Ahí quisiera agregar algo. Ahí, Sí. Facu, descargate el archivo del cuatri pasado, que esos dos ejercicios están, que yo si tengo hoy te los voy a pasar si querés. Los tengo en otra compu, pero yo me lo descargué y el profe en el cuatri pasado los hizo. Ah, ok, Y gracias. están ahí, están ahí. Si querés, comparto. Está viendo los videos, por eso, en los videos como que no lo llegué a ver. El de subasta, el anterior no me fijé. Estaba. Sí, entran a la clase 16 del cuatrimestre pasado, acá en el source, buscalo. Lo que te dice que está acá. Ah, ok, perfecto. Y si está acá, si hay TDA, hay video, sería esto. Entonces, fíjate la fecha y buscalo en YouTube. Ok, perfecto. Gracias.
Profe, yo tengo una pregunta para hacerle respecto Sí, a las resoluciones de los ejercicios de listas. Yo estaba practicando siempre, para mí está mal igual, de la forma en la cual nosotros poníamos no sé, el while, iniciar cursor, y, o sea, usábamos siempre el iniciar cursor o avanzar cursor o demás. ¿Qué pasa? En la última resolución, que fue el ejercicio de parcial, que me fue mal a mí también, eh, yo tenía en mente que se resolvía así, por eso me tardé más de lo que tenía que tardar y no me salió nada, pero entiendo que se puede resolver de esa manera o se puede resolver de la forma en la cual usted la resolvió, que es con el for, ¿no? los O- recorridos están todos habilitados. ok, El while con el iniciar cursor, que es sí, la manera casera, claro, la tenía que hacer. está bien. Ok, Eh, lo que está mal es no utilizar la estrategia divide y vencerás para claro, modularizar. claro, sí, 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 eso sí. Ahora, de que el iniciar cursor y te lleva un poquito más, sí, es más, Sí, el for es más intuitivo. Lo que pasa es que el cuatrimestre pasado no estaba habilitado. Ahora, este cuatrimestre que las listas y todas las estructuras que sí. estamos viendo implementan la interfaz de Java, habilita a que funcione el for. No, listo, entonces lo sigo haciendo con el for, profe. Listo. Sí, Lo for descarto el otro. o el iterador o el cursor o el stream. Listo. Listo, profe. Gracias. Bien. Recuerden las revisiones que mandé o a lo que no mandé revisiones, el objetivo de los ejercicios. Lo que es TDA es un ejercicio simple, pero tiene que estar documentado, moralizado. No se tiene que dejar en ningún momento el estado mal del TDA. Tiene que estar encapsulado, pre y post condición, validación, manejo de errores. Todo eso hay que demostrar en el parcial, porque el ejercicio es sencillo, pero tiene que estar hecho con la teoría de TDA. Y el de listas tiene que estar con TDA y además implementar la interfaz divide y vencerás. Y además mostrar conocimiento de lista, que es lo que vimos en clase. Igual si quieren después, si tienen algún ejercicio, repasamos uno. Hacemos esto de árboles y repasamos uno. Profe, ¿mañana en qué aula es? No me contestaron. Pregunten en el cuarto piso. Seguramente la misma, pero pregunten en el cuarto piso cuando lleguen. Buenísimo, gracias. Vayan un toquecito antes. Yo siempre 5 o 10 minutos antes voy. Por si me retraso con el tránsito o algo. Pero si llego antes, arrancamos un toquecito antes. Justo ahora que está haciendo mucho frío, ni idea para salir. No, ni idea. Bueno, vamos a arrancar con otra estructura nueva, que son los árboles. Muy utilizados, tienen muchos propósitos y hay muchas variantes. Así que vamos a ir viendo cómo se iniciaron y a medida que se fueron haciendo más complejos, qué problemas van resolviendo. La clase pasada vimos conjunto y arrancamos ahora con árboles. El árbol no es una estructura lineal como el vector o la lista, es una estructura que tiene ramificaciones. O sea, empieza a ser un poquito más compleja. Después vamos a ver estructuras más complejas todavía, pero bueno, a mitad de camino tenemos el árbol. Entonces, cada nodo, en vez de tener un siguiente, va a tener lo que vamos a llamar hijos. Y puede tener varios hijos. La estructura del árbol tiene recorridos. Vamos a ver varios recorridos que se pueden hacer. Y también tiene esta estructura de nodo. Un poco alterada, pero tiene un nodo. Y todo árbol arranca... ¿Querés decir algo, Bruno?
No, perdón, Ah. estoy yendo a casa, toqué acelerar. Dale. Y la estructura de árbol arranca por un nodo particular, así como era el primero en la lista, arranca por un nodo que vamos a llamarlo raíz. Entonces tenemos la raíz del árbol, es el único nodo que no tiene un padre, digamos, un antecesor. La hoja es la otra punta, sería como el último. Es el nodo que no tiene descendientes. Cualquier parte del árbol es un subárbol. El grado de un árbol es el número de hijos que tiene un árbol. Podemos hacer árboles de grado 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a ir viendo los ejemplos y las propiedades de cada uno. La altura de un nodo dentro del árbol es la cantidad del camino más largo para llegar a una hoja, o sea, un nodo que no tenga hijos. Y ancestros y descendientes, nosotros vamos a llamar padres e hijos, es si existe un camino de un nodo a otro. Vamos a ver que uno hacia abajo desciende y hacia arriba asciende. Este, por ejemplo, es el diagrama de un árbol. Tiene un nodo que es este de acá arriba, la raíz. Este sería como el primero de la lista. Bueno, el árbol tiene un único nodo que no tiene padre. Pero este nodo es el padre de todos estos nodos. Todos estos nodos son hijos. Este es padre de estos dos. Y este no es padre de ninguno, es hijo de este padre. Un nodo que no tiene hijos es una hoja. Sería el nivel más abajo. Y así como lo vemos a medida que vamos subiendo, son los niveles. El grado es la cantidad de hijos. Puede no estar completo, entonces este nodo que tiene 5 hijos es el grado máximo. Pero el árbol se define por el nodo que más hijos tiene, el grado. Entonces este que no tiene grado 0, no importa, tiene los lugares no ocupados, pero está preparado para recibir hasta tantos hijos. Este sería un nodo interno, la raíz, la hoja. Este y este son hermanos, uno de otro. Este es padre de este es hijo de este. Esta es la estructura genética de un árbol. Ahora nosotros vamos a estudiar determinadas propiedades de los árboles y le vamos a poner condiciones a estos parámetros. El subárbol es cualquier subconjunto. Agarro un nodo que no sea la raíz y todo lo que cuelga de él es un subárbol. Este por acá también es un subárbol. Este solito también es un subárbol. Vamos a estudiar mucho el árbol binario. Y después el árbol binario de búsqueda. El árbol binario es un árbol que tiene como máximo 2 hijos cada nodo. O sea, esto que está acá no es un árbol binario. Pero si hubiéramos tenido nada más que este dibujito de acá, sí, porque el nodo que más tiene, a lo sumo, tiene 2 hijos. Si esta fuera la raíz. Entonces, un árbol binario es un árbol cuyo nodo tiene como máximo 2 hijos. Como máximo. Entonces, puede tener un hijo, sí. Puede tener ninguno, sí, y es una hoja. Pero cuando lo empiezo a llenar, como máximo tiene 2 hijos. El nodo va a pasar a ser algo así, donde tengo la información, el T, que guardamos siempre, y un hijo izquierdo y un hijo derecho.
Entonces, todo nodo a lo sumo va a tener 2 hijos. Cuando hablamos árbol binario de búsqueda, lo que le agrega, la condición que agrega es que todos los hijos del lado izquierdo son menores al dato del nodo y todos los hijos del lado derecho son mayores al dato del nodo que estamos hablando. Si eso se cumple para todos, la estructura queda ordenada. Es como tener un vector, y si tengo un vector ordenado, sería como el árbol binario de búsqueda. Si tengo el vector desordenado, ya sería un árbol binario. Entonces, el nombre te asegura que está ordenado. Al estar ordenado, el árbol es una estructura que permite buscar rápidamente. Si yo tengo un vector y tengo que buscar, puedo hacerlo secuencialmente. En un árbol voy comparando y elimino rápidamente que llego a un nodo, todo el subárbol izquierdo, que son un montón de nodos, si es menor, si es mayor, elimino todo y ya busco más rápido. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este árbol que tenemos acá es un árbol binario, porque a lo sumo, como máximo, cada nodo tiene 2 hijos. Y es de búsqueda porque todas las claves son los datos, que están a la izquierda de cada nodo son menores y a la derecha son mayores. Entonces yo acá veo del 20. Para esta rama tienen que ser todos estos mayores a 20. Y cuando llego al 32, todos estos menores a 32. Y todos estos mayores a 32. Y así esa condición se tiene que cumplir para todo nodo. Y se cumple, es de búsqueda. Entonces, cuando yo quiero buscar, no sé, el 26, ingreso, hago un paso, es mayor, es menor y llego al 26. Y en 2 pasos llego a encontrar el valor, aunque el conjunto total de datos, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17. El conjunto total de datos es de 17. Entonces, si esto lo hubiera tenido en un vector o en una lista, la búsqueda secuencial de la lista hubiera tardado 17 en encontrar el 26. No, 17, bueno, pongamos el 40. 17 en encontrar el 40. Pero el árbol, 1, 2, 3, 4. Tarda la altura que tenga el árbol. Como máximo, como el peor de los casos. Entonces, para búsqueda, ¿cuál es más rápido? ¿La lista o el árbol? El árbol de búsqueda binaria. El árbol de búsqueda binaria. ¿Qué pasa si no hubiera sido de búsqueda? Está todo mezclado. Está todo mezclado. Y ahí ya no es tan rápido. Entonces, ¿en qué momento tenemos que ordenarlo? ¿Al agregar? Al agregar. Es un laburito extra, porque agregar en una lista por ahí es simple, lo vimos. En un árbol no es tan simple, pero la ventaja que tiene es que buscar es súper óptimo. Y encima este árbol es lento. Imagínense cuando veamos los árboles rápidos. Entonces, el árbol, si yo tengo que resolver, por ejemplo, un índice, es una estructura que viene al pelo. Porque todos los valores tienen poca altura y muchas hojas. Pero eso no se va a dar siempre. Ahora vamos a ver qué condiciones nos juegan en contra. Pero rápidamente, un árbol binario que no es tan difícil de implementar, comparado con la lista, tiene esa ventaja.
que la búsqueda es muy rápida. La inserción cuesta un poquito más de laburo. Ahora vamos a ver cómo se trabaja. Otra propiedad que tiene es que por cada nodo tenemos un solo valor. Eso no pasa en todos los árboles, solo en algunos, y en el árbol binario de búsqueda pasa. Un valor por nodo, 2 hijos máximo, todos a la izquierda son menores, las claves todas a la derecha son mayores. Un caso particular de un árbol esto es un árbol Podría serlo como no. podría ser, es una lista. Si yo uso la nomenclatura de lista, ahora si esto es un árbol binario, tiene a lo máximo 2 hijos, uno solo que no tiene antecesor. Es un árbol. ¿Es de búsqueda? No lo sabemos porque todavía no tiene claves. Pero el árbol, en el peor de los casos, dependiendo de cómo inserto los datos, se puede formar como un árbol degenerado, se llama, que equivale a una lista. Entonces, como peor caso, puedo tener un árbol degenerado que es el mismo tiempo que una lista. Pero esto tiene que darse muchas casualidades para que pase. No es lo normal. Lo bueno es que hay pocos pasos para arreglar este problema. Pero el peor de los árboles se compara con una lista. Aunque es un árbol binario de búsqueda, es un caso de extremo donde todo funciona igual que una lista. Pero no es lo común. Igualmente ahora vamos a ver algoritmos para mejorar esto. Sí, igual justo ahí porque la raíz es 1. Si fuese la raíz 2 sería un árbol binario. O la raíz sea 3 también. Sí, esto lo bajamos acá. Esto es un árbol binario, ¿eh? Nada más que acá está vacío, 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 vacío y vacío. Cada nodo tiene un punterito para izquierda y para derecha. Esto es nulo, esto es nulo, esto es nulo y generamos un árbol binario y de búsqueda. Lo que pasa es que es un caso que cumple con todas las reglas, pero es lento como la lista. Porque el árbol binario de búsqueda permite esta forma, que depende de cómo insertas los datos, te puede quedar mal. Es el caso más simple de un árbol. Después vamos a ver árboles que se dan cuenta y no pasa más esto. Pero el peor de los árboles es una lista, como idea. Vamos a ver cómo mejorar eso para tener mucha ventaja en tiempo de búsqueda. Acá está, todo árbol, subárbol izquierdo y derecho, tiene que ser un árbol binario. Entonces, en este caso, si yo tomo todo esto, cumple con la regla de que tiene a lo sumo 2 hijos. Y si después tomo todo esto, también cumple con la regla. Y si tomo este, sí. Si tomo cualquier combinación de subárbol, todo cumple con la regla de que es un árbol binario.
El valor de la raíz es menor que los valores almacenados al lado derecho. La raíz cumple. Si tomo cualquier subárbol, la raíz de ese subárbol cumple que es menor a lo de la derecha. Entonces, cumple que es un árbol binario de búsqueda. Vamos a ver recorridos. ¿Qué es un recorrido? Agarrar un árbol y pasar por todos los nodos una vez e imprimir un resultado. Entonces yo voy a recorrer todo este árbol de manera de preorden, por ejemplo. Preorden es visito la raíz, imprimo, voy a la izquierda, visito la raíz, imprimo, voy a la izquierda, visito la raíz, imprimo. Como no tengo más izquierda, voy a la derecha. Como no tengo más derecha, vuelvo. Y en el 4 ya había ido a la izquierda, voy a la derecha, imprimo. Voy a la izquierda, no tengo, voy a la derecha, no tengo, salgo. Ya acá terminé la derecha, salgo. Y acá había hecho la izquierda, entonces voy a la derecha, hago la izquierda, no hay nada, voy a la derecha, imprimo, hago la izquierda, a la derecha, salgo y salgo. Preorden. Visito la raíz, imprimo, pongo la A. Entonces ahora, cuando termine la raíz, voy a la izquierda. Voy a la izquierda. Hago la B. Imprimo. Porque vuelvo a hacer este ciclo. Por cada vez que voy a la izquierda o a la derecha, hago el ciclo completo. Imprimo la B. Y ahora voy a la izquierda. Bajo. Imprimo la D. Voy a la izquierda, es nulo. O sea, no hago nada. Vuelvo. Voy a la derecha. Ya estoy acá. No hay nada. Vuelvo. Ya terminé. Raíz izquierda, derecha de la D. Entonces vuelvo. Estoy en la B. En la B había quedado en el stack la llamada izquierda. Voy a la derecha. Hago raíz de la derecha. Voy a la izquierda. Hago raíz de la F. Imprimo la F. Izquierda y derecha de la F no tienen nada. Subo. Derecho de la E no tiene nada. Subo. Ya terminé con izquierdo y derecho de la E. Subo. Ahora terminé con derecho e izquierdo de la B. Subo. Y ahora que estoy en A, estaba acá en izquierdo. Había ido a visitar a B. Como volví, hago derecho. Imprimo C. C hago izquierdo. Imprimo G. Hago derecho. H. Y salgo y termino el recorrido. ¿Se entendió la secuencia? Sí, sí. Sí, se entendió. Si yo quiero insertar esta secuencia, agarro la A en un árbol binario de búsqueda. Después inserto la B. Como es binario de búsqueda, la A es más chica o más grande que la B. Más chica, entonces la B tiene que venir para acá. Inserto la B. Ahora la D. ¿Es más grande o más chica que la A? Es más grande. ¿Es más grande o más chica que la B? Es más grande. Entonces inserto acá. ¿Y qué va a pasar si yo hago una secuencia ordenada insertando en un árbol binario de búsqueda? En ese orden creo que van a quedar todos lineales, digamos. Va a quedar todo degenerado. Entonces el árbol binario de búsqueda
Sacando, cuando llegues La a C la C, ahí. Acá tenemos una C, mirá. claro, cuando llegues a la C se va a pasar a la izquierda de la D. Zafamos. F, A, B, C. La C venimos. Es mayor, es mayor, es menor. Después viene la G. Y después viene la H. Entonces el árbol binario de búsqueda depende mucho del orden en que esté la secuencia de inserción. Si viene para que quede así hermosa, para que quede así la secuencia y a la izquierda todo ordenado y la mayor cantidad ocupado, no lo tengo que insertar en orden. Puedo insertar 4, 6, 4, 7, 2, 5, 8. Pero si inserto 2, 4, 5, 6, 7 y 8, queda como mal balanceado. Entonces, uno de los problemas que tiene el árbol binario de búsqueda es que depende del orden de los elementos para que esto que queda así muy desbalanceado hubiera quedado todo prolijito en una estructura más completa. Cosa que mejoraron después. Inorden. Inorden le pusieron porque es izquierdo raíz derecho. Entonces, cuando llego a la A, como no dice raíz, dice anda al izquierdo primero. Entonces, no imprimo la A, voy a la izquierda. Cuando llego a la B, dice, no, pará, no imprimas la B, anda a la izquierda. Cuando llega a la D, dice anda a la izquierda, no hay, y ahí hago la raíz, imprimo. Entonces, lo primero es la D. Hago la D, derecho no hay, vuelvo, hago la B, izquierdo ya lo hice, vamos acá, E tiene izquierdo, así que voy a la izquierda, la F no tiene izquierdo, imprimo, no tiene derecho, vuelvo, imprimo la E, voy al derecho, no tiene, vuelvo, imprimo la A. Voy al derecho, no imprimo, voy al izquierdo, no imprimo, voy al izquierdo, es nulo, imprimo la G, derecho no tiene, vuelvo, imprimo la C, bajo a la H, voy al izquierdo, no imprimo, voy al derecho, no imprimo, salgo y salgo. Entonces, cuando dice raíz, es imprimir el valor. Y si no, visito el izquierdo o el derecho. Y todo como recursivo. Posorden es la raíz al final. Preorden es la raíz al principio. Inorden, raíz al medio. Posorden, raíz al final. Entonces, voy a izquierdo, voy a izquierdo, voy a izquierdo no hay, voy a derecho no hay, imprimo la D. Cuando subo, no imprimo la B, sino voy al derecho. Voy al izquierdo no hay, voy al derecho no hay, imprimo la F. Vuelvo a la E, voy al derecho, vuelvo, imprimo la E. Raíz. Salgo, imprimo la B. Salgo, no imprimo la A, voy al derecho, voy al izquierdo no hay, derecho no hay, imprimo la G. Salgo, voy al derecho, izquierdo no hay, derecho no hay, imprimo la H. Vuelvo, ya hice izquierdo derecho de la C, ahora me toca imprimir la C. Vuelvo, ya imprimí el izquierdo y el derecho de la A, ahora imprimo la A. Entonces ya vimos los tres recorridos. Vamos a ver otro recorrido, que es por niveles. Visito el nivel 1, que es la raíz. Imprimo todo.
Hago todos los hijos, que sería el nivel 2, B y C. Hago todos los hijos, que sería D, E, G y H. Hago todos los hijos, que sería F. Y ahí tenemos el recorrido en anchura del árbol binario. Vamos a ver un par más de nomenclatura. Árbol lleno quiere decir que todas las hojas están al mismo nivel. No importa la altura, sino que está básicamente lleno. Porque las hojas tienen que estar todas al mismo nivel. Y completo quiere decir que todas las hojas, hasta el último nivel, están todas a la izquierda. Este lo vamos a ver un poco más adelante, el árbol heap. Entonces voy completando y el nivel puede estar incompleto, el último, pero del lado izquierdo, no de la derecha. Si acá faltara la D, no sería un árbol completo. Árbol degenerado es todo hacia un lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, como lo vimos. Es la lista, pero con el nodo de árbol. Árbol sin equilibrio. Hay nodos que son más livianos, que el hijo izquierdo es más liviano que el hijo derecho. Vamos a ver cuando se quede sin equilibrio el factor de equilibrio. Y si el factor de equilibrio es 1, la diferencia de altura de este con este puede ser máximo 1. Si es 2, la diferencia de altura de este con este, máximo 2. Y ahí vamos definiendo el equilibrio. Por ahora el equilibrio es que esté de este lado distinta altura de este. Bueno, vamos a ver la implementación. Perdón, profe, entonces la raíz es arbitraria, ¿no? Es el primer dato que le agregamos es la raíz y después no se cambia. En el árbol binario de búsqueda, arranca la raíz y te fija en los valores. No se cambia. Ok, genial. Después vamos a ver un árbol que dice, pará. Si viene mal, la podemos cambiar. Porque fíjate que si viene mal, arruina el árbol. Che, el árbol lo usa para buscar. Bueno, pero vienen mal los datos, entonces ya deja de funcionar la búsqueda optimizada. Entonces hay un truco para hacer en el insertar que nos ayuda. Que ahora lo vamos a ver. Ya debe estar 5 diapositivas más y está. Bien, vamos a ver la implementación. Una mejora que hicimos de este cuatrimestre que la voy a agregar es que esto implementa el árbol de Java. Lo mismo que con list. Lo voy a anotar. Bueno, así que eso se los voy a cambiar y se los subo ya con esto cambiado. Bien, el nodo inicial es una raíz. Y el nodo tiene
un valor T parametrizable y hacia la izquierda un nodo y hacia la derecha otro nodo. Esta es la estructura del nodo del árbol. Vamos a ver la inserción. Cuando se inserta un nuevo nodo, esto no puede tener más de 2 hijos. Y si está ocupado, tenemos que seguir recursivamente sobre el nodo hijo. Cuando borramos, ahora también lo vamos a ver. Si no tengo nada que borrar y no tengo hijos, borro directamente el nodo. Y si tengo hijos, borro el nodo y subo. El algoritmo de búsqueda, como lo vimos, vamos comparando. Entro a la raíz, si no está vacío, comparo. Si es mayor voy a izquierda, si es menor voy a derecha. Y repito el procedimiento. Si me quedé sin nodos, quiere decir que el valor no está. Mientras no esté vacío, si el dato es igual, devuelvo el valor que lo encontré. Y si es menor, voy al hijo izquierdo. Si es mayor, voy al hijo derecho. Y ya vuelvo a entrar al while. Un árbol vacío quiere decir que el árbol no tiene ni siquiera la raíz. Es nulo. Este me parece, a ver si lo hice. Acá tenemos que insertar. Si el nodo es la raíz y es nula, devuelvo el nodo y lo inserto en la raíz. Si comparando con el valor es -1, quiere decir que es el hijo izquierdo. Llamo a insertar recursivo, pero con el hijo izquierdo considerándolo como la nueva raíz. Y esto lo seteo en el hijo izquierdo. Y así va iterando. Si es 1, la comparación, recuérdense que el compare to devuelve -1 si es menor y 1 si es mayor o 0 si es igual. Y si es igual a 1, lo inserto con el hijo derecho. Esto lo que va a hacer, va a venir acá y después si va por el derecho va acá y así hasta que encuentra la posición libre y lo inserta. Esta implementación hice la iterativa. Encima está en C.
Si el elemento a borrar está vacío el árbol, no hacemos nada. Si lo encontramos y no tiene hijos, le ponemos null y lo borramos. Y si no, asignamos el hijo del hijo para subir un nivel del árbol. Acá les hice el preorden recursivo. Si el nodo es distinto de null, imprimo, hago lo mismo con preorden, con el hijo izquierdo y después el derecho, porque era raíz izquierdo-derecho. El postorden era izquierdo-derecho raíz, lo mismo. Y el inorden era izquierdo, valor, derecho. Acá estamos buscando para borrar que el nodo sea el mismo dato. Si es una hoja, al padre le asignamos el derecho y le ponemos null. Y si no es una hoja, subimos un nivel el hijo, o el izquierdo o el derecho. Entonces con esto ya vimos inserción, búsqueda, eliminación y los órdenes. La desventaja que tiene es que se puede degenerar, o sea que un árbol binario puede no estar balanceado. ¿Y el balanceo es bueno o es malo? Este árbol con respecto a este. Si el No, árbol mejor, binario y mejor lo que está más balanceado, y porque mejor balanceado. Entonces dijeron, ¿y por qué no hacemos que esté balanceado siempre? Se ve que en aquel momento tenían tiempo para pensar, hicieron toda la matemática y lo llamaron árbol ABL. Es el mismo árbol, pero el TDA árbol ABL no se deja desbalancear. ¿Y cuándo se desbalanceaba el árbol binario de búsqueda? ¿Cuando tiene una cantidad diferente de nodos de un lado que del otro? ¿Y en qué método? En la inserción. En la inserción. Entonces dijeron, che, ¿por qué no arreglamos el método de insertar para que quede siempre balanceado? Y desde ese 1962 hasta ahora lleva su nombre. Entonces hicieron la matemática para balancear un árbol. ¿En qué método? En el insertar. Y lo bueno, que se dieron cuenta de unas operaciones muy fáciles para balancear eso. Que si yo les digo ahora, che, ¿qué idea tienen para balancear esto? Capaz que se complica. Entonces se llevaron el mérito. El árbol ABL va a seguir siendo un árbol binario de búsqueda. Vamos a poder insertar, va a tener dos hijos, vamos a poder buscar. La única característica es que va a estar balanceado. Pero no es balanceado siempre perfecto como está acá. Es balanceado bastante cerca. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un factor de balanceo. Le vamos a permitir 1 de diferencia entre un subárbol y el otro.
O sea, este árbol no está balanceado, pero si yo hago este árbol, no está perfecto, pero está casi perfecto. Es el mínimo desbalanceo, porque a medida que yo no tengo elementos no puedo balancear todo. Si no, yo de acá tengo que pasar a todo el otro nivel completo y son muchas claves. Entonces le dijeron, bueno, al último nivel te le permitimos que no esté balanceado. Pero después sigue siendo un árbol binario de búsqueda. ¿Cuál es más rápido? ¿El ABL o el binario de búsqueda para buscar? Me arriesgo por el ABL. A lo sumo empatan. Porque si el árbol binario tenés la suerte, que casualidad de cómo insertaste quedó balanceado, van a empatar. Pero el ABL es un TDA que te asegura que siempre está balanceado, en todos los casos. Entonces, en este caso del árbol binario de búsqueda, donde está degenerado, el ABL se va a balancear y ahí le va a ganar en la búsqueda. Entonces, ¿qué mejora tiene? Y cambiaron el método de insertar y con eso balancean y con eso aseguran un rápido tiempo de búsqueda. ¿Es el mejor árbol? No, vamos a ver mejores, pero es una gran mejora para una implementación tan sencilla como el árbol binario. Acá tenemos un árbol degenerado y acá tenemos lo mismo, pero balanceado. ¿Cómo logran esto? Con rotaciones. Al momento de insertar, rotan los nodos, eso que me decían si podía cambiar la raíz, ahora sí. Hay 4 rotaciones, que son las que tienen que aprender, para rotar y balancear en cada inserción. Las dos primeras son rotaciones simples, muy fáciles, ahora las vamos a ver. Y las otras dos son las rotaciones dobles, que es un toque más complejo. Para ver la parte de rotación, primero vamos a hablar del factor de equilibrio. Como habíamos dicho, el factor de equilibrio es la diferencia entre la altura de un subárbol izquierdo y la del subárbol derecho. El ABL acepta que las diferencias de altura sean 0, o sea, son iguales alturas, el izquierdo que el derecho, o a lo sumo que el hijo izquierdo tenga un nodo menos de altura que el derecho o el derecho uno menos que el izquierdo. Eso es la condición de ABL. Sigue siendo ABL si la altura más o menos en módulo 1, ya sea para el izquierdo o para el derecho. Si la altura de la diferencia es más, hay que balancear. Pero mientras siga siendo 1, no balanceamos. Para calcular el factor de equilibrio lo escribimos. Por ejemplo, para todo nodo del árbol, el 14, le ponemos un 0 porque el hijo izquierdo es 0 y el hijo derecho es 0. Para el 10 el hijo izquierdo es 0, perdón, y el hijo derecho es 1. Entonces se inclina 1 para la derecha. El 19 le ponemos menos 1 porque se inclina 1, este tiene 2 y este tiene 1. 0 menos 2 menos 1. Es la altura del subárbol derecho menos el izquierdo.
Si lo hacen al revés no pasa nada. Si acá le ponen -1 y a este 1, no hay problema. La idea es que cuando pasen a 2, ahí sí hay que balancear. El 27 tiene, esta altura es 3, 1, 2, 3, hasta llegar a la hoja, el camino más largo, y este es 2. 2 menos 3 menos 1. Bien. Vamos con la rotación simple. Para que ejecutar una rotación, por ejemplo, tiene que pasar este árbol. Este árbol tiene 0 de este lado. Y de este lado tiene 2. Entonces, 2 menos 0 me da -2. Y me queda el nodo B, me queda 0 y 1, o sea, -1. Está desbalanceado, pero aceptable. Y el C no está desbalanceado porque tiene la misma altura de acá que de acá. ¿Cómo es la rotación izquierda? Es fácil. Sobre el nodo que tiene el -2, subo y bajo. Entonces me queda balanceado. Fíjense que con una sola rotación de un árbol binario de búsqueda degenerado, pasamos a un árbol binario de búsqueda balanceado. Esto que parece muy fácil en un nodo, en un árbol de 3 nodos, esto puede pasar en cualquier parte del árbol, ¿eh? Es como que no es que el árbol siempre tiene que tener 3. Esto puede estar en un sector del árbol, bueno, y rotamos. Cuando tenemos -2, -1, 0, rotamos simplemente izquierda. Está el mismo caso, pero al revés. Cuando pasa del otro lado. Pero la solución es exactamente la misma. Cuando tengo el desbalanceo en el 2, 1, 0, la rotación es derecha. Y nuevamente, con una simple rotación, paso de un árbol desbalanceado a uno balanceado. Nuevamente, esto puede pasar en cualquier parte del árbol y con mucho más nodos. Lo que yo tengo que buscar es el -2, -1, 0 o el 2, 1, 0. Y ahí aplicar la rotación sobre el 2. Estos son los dos casos simples. Vamos. Acá tenemos un ejemplo. 2, 1, 1, 0. ¿Qué caso es este? ¿Rotación simple de la derecha? Claro, es esto, 2, 1, 0. Lo que pasa que se estiraron los unos. Eso quiere decir que el árbol es más grande que el caso más simple. Pero fíjense que roto sobre el 2. La E tiene que bajar. Y cuando baja la E, ¿qué va a pasar con la F? Baja también. Todos los hijos derechos del que tiene el 1 pasa a ser hijo izquierdo del que tiene el 2. Y el padre pasa a ser el hijo derecho. Nosotros copiamos. Gráficamente. Este pasa a ser el nuevo hijo izquierdo. Y este pasa a ser el nuevo hijo derecho. Si lo vemos en el código,
Acá tenemos rotación derecha, rotación izquierda. Obtenemos el derecho y si lo ponemos como el izquierdo, y obtenemos el izquierdo y si lo ponemos T2 es el padre, y si lo ponemos al derecho. Y acá le calcula el factor de balanceo. Bien, ahora vamos en el caso de que es la rotación doble. Cuando pasa esto, tenemos un desbalanceo, -2, pero en el nodo intermedio, en vez de estar para un lado, está para el otro. Entonces tenemos un cambio de signo, -2, 1 y 0. Y ahí aparece la rotación doble. El factor de equilibrio de 1, primero lo arreglamos temporalmente. Así nos vuelve a quedar el -2, -2 y -1, el signo igual. En un intercambio de una rotación, el árbol intermedio puede no ser ABL. La rotación arranca con un árbol que no es ABL y termina con uno que sí, pero el intermedio puede no serlo. Y una vez que tengo el -2, -1, 0, ¿a qué se parece esto? A la rotación simple. Y nuevamente vuelvo al caso anterior. Vamos con el otro caso. Rotación doble. Primero simple a izquierda y después a derecha. Lo mismo, hay un cambio de signo entre 2 y -1 porque indica que hay que hacer una rotación doble. ¿Cómo es la rotación doble? Primero acomodo el nodo que tiene el 1 o el -1 y después hago la rotación simple y balanceo. Nuevamente acá hay un árbol intermedio que esto no tiene que ser ABL y esto puede pasar dentro de un árbol más grande. No van a venir así los tres nodos siempre. Entonces, como resumen, tenemos la rotación simple a derecha, el signo queda en el mismo, la rotación simple izquierda, la rotación a derecha, doble a izquierda, queda 2 y -1, y la rotación doble a derecha queda -1 y 1. Acá yo les puse un simulador. Con esto pueden jugar y hacer todas las correcciones de todos los ejercicios. Por ejemplo, si en el árbol ABL insertamos el 10, insertamos el 15, insertamos el 20, ¿qué va a pasar acá? Nos queda un caso desbalanceado y ahí el sistema aplica la rotación.
Y nuevamente, si ponemos el 25, acá queda balanceado. Y ahora aplicamos el 30. Y esto hace que quede desbalanceado. Rotamos y hace que quede balanceado nuevamente. Entonces, a medida que voy insertando en el orden que yo quiera, el árbol se da cuenta y queda balanceado. Bien, hasta acá vimos la implementación del árbol ABL. Ahora después voy a subir la implementación en Java. Acá tenemos el caso de los ABLs cuando van sumando niveles, vamos viendo la cantidad mínima de nodos que van teniendo. Entonces, cuando tengo un solo nivel, está completo y lleno. Cuando tengo 2, me puede sobrar 1. Cuando tengo 3 niveles, puedo tener 4 como mínimo. Y así voy teniendo los árboles de Fibonacci. ¿Por qué Fibonacci? Porque sería la altura del anterior menos el anterior, más 1. Y el ABL entonces siempre va a tener como mínimo esto, como mínimo. ¿Se puede mejorar? Sí, si en vez de este tuviera la cantidad mínima, tuviera la cantidad máxima, sería un mejor árbol. Pero bueno, ya vamos a llegar a ese árbol. Por ahora pasamos de un árbol que se puede, binario de búsqueda, que puede quedar degenerado, a un árbol que como mínimo va a tener la serie de Fibonacci de cantidad de nodos mínimos. Vamos a hacer una pausa acá y hagamos consultas del TP y del parcial para mañana. ¿De esto quedó alguna duda? ¿Árbol binario o árbol ABL? No de mi parte. No, por acá tampoco, ¿eh? Bien. Es un tema fácil. Los finales toman algoritmos, que me hagan un algoritmo que me cuente la cantidad de hojas, que cuente la cantidad de nodos internos, que cuente cosas muy sencillas que conociendo los algoritmos de preorden, inorden y demás, se van a dar mucha idea para hacer el resto de estos algoritmos. O insertar en un árbol ABL determinada cantidad de claves para que puedan mostrar las rotaciones. Este simulador, además de las inserciones, tiene las eliminaciones y no se equivoca, así que pueden hacer todos los ejercicios. No son ejercicios complejos, simplemente con conocer las rotaciones van a salir adelante. Bueno, veamos consultas para mañana, así mejoramos la tasa de aprobados. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer un ejercicio de punteros, de listas, de TDA?
Y yo creo que listas. Va, no Sí, sé. sí. Bueno, Saquemos alguno para un último repasito. Claro, claro. ¿tienen alguno ahí? La verdad que no. Y A ver. no, Profe. no. Consulta. Sí. Dijiste que de ABL en todo caso vas a tomar capaz seguimiento en un parcial. O sea, eso entiendo. En un final. En un final sí, sí. En un final, o inserción, eliminación, o hacer un algoritmo que me cuente determinada cantidad de nodos o una condición del árbol. Por ejemplo, que me diga que está completo o no. Sí, o sea, yo me refiero más a ABL, el tema del balanceo. ¿Implementar un ABL, algoritmo vas a tomar? te doy una secuencia de datos o te doy un árbol y te digo agregar estos 3 datos y eso va a hacer que tengas que mostrarme los algoritmos de balanceo. Justo de ABL. Acá, pero poder hacer un grafiquito en la hoja de cómo va quedando el árbol y cómo son Claro. las rotaciones. ¿Y cómo son las rotaciones? Está, dale, gracias. Bien. Bueno, ¿tienen alguno? A ver, vamos a buscar si no. ¿El del foro lo hicimos? Creo que sí, ¿no? Creo que no, ¿eh? No, ese no. El del foro depende de cuál, porque creo que hay 2 o 3 de esos. Y se ve que lo reutilicé. Hay uno de moderador de foro que sí lo hicimos con respecto a la calificación y todo lo demás. Y hay otro creo que hay otro que sí que no lo hicimos. Distribuir productos en sucursales. No, de hecho no lo encontré ni siquiera en los PDF, así que me sirve. No, pues subí hasta el 2021. Vamos a subir este. Ah, es 2019. Este Ok, 2019. ok. Estamos semana. Bien. Vamos a. Bueno, implementar el método distribuir productos en sucursales de la clase distribuidor a partir de las siguientes especificaciones. Remueve los productos de la cola, productos disponibles. Este tiene cola. Productos disponibles y los agrega a alguna sucursal de sucursales existentes que tenga la categoría del producto. Aquellos productos que no pueden ser agregados a ninguna sucursal se devuelven a la cola. Bien retorcido este. Muchos palitos tiene. El de la prueba igual va a estar más fácil, ¿no? Es que uno no tiene la intención de levantarse y querer
decir, hoy voy a hacer que todos vuelvan, así corrijo más. Trata de hacerlo distinto y en ese tratado a veces sale complejo, a veces sale fácil. Entonces acá tenemos productos. Acá ya tenemos productos. Ahí ya le chingué. Producto. Esto está hecho encima en C. Le pongo así para que compile. Y distribuidor, producto. Bien, esto está. Profe, una consultita. Sí. ¿Viste? Estuve viendo la resolución del parcial anterior que hiciste la clase pasada. Y Sí. vi que usabas a la hora de hacer, por ejemplo, un TDA o el tema de lista, cuando documentas que pone pre y post, vos pones pre y luego en la función al inicio validás eso que decís en la pre. ¿Es obligatorio ponerlo como pre también? ¿O no hace falta? Porque ¿En si este yo... ejercicio? No, digo en un ejercicio cualquiera, no este en particular. Porque, o sea, yo entiendo que si vos validás, no hace falta que pongas una pre, pero si en el caso de que no lo hagas, hay que poner una pre y decir, bueno, esta función sirve para esta cosa. Si solo puede recibir esto. Ahí tenemos un problema. Que el contrato, los axiomas, tienen que referirse a lo correcto, a lo que espera el TDA. Entonces, esa parte no se puede como hacer programáticamente. Tiene que ser la pre y la postcondición. El contrato. Yo pongo acá string y cuando este contrato es lo que se espera. Lo correcto como debería funcionar. Entonces, desde el punto de vista del contrato, lo puedo escribir como pre y post. Ahora, si yo valido, no quiere decir que la pre, el contrato desaparece, porque le voy a tirar una excepción. Entonces, el tipo tiene que saber que en ese contrato va a pasar eso. Entonces, la validez, la validación, me da la robustez. Yo te digo que mi contrato es este, pero después no me hagas macana, porque te voy a validar. Entonces, el contrato tiene que ser lo que vos pensás que es correcto. ¿Tiene que existir? Sí, por más simple que sea, tiene que haber un contrato. No se puede hacer programáticamente, es texto, el pre y la post. Es esto que está acá. Entonces, yo tengo una forma como programador de leer, entender al que lo hizo, leo el contrato, leo la pre y la post. Pero hasta ahí es todo libre, texto, compila todo el texto. Ahora, una vez que pasamos al método, ya ahí sí podemos programáticamente validar. Casi todo, no es que vamos a validar y la validación, por ejemplo, pedimos un vector ordenado y que vamos a validar que esté ordenado porque el consumo de recursos va a ser mucho. Pero sí podemos validar cosas de operaciones elementales. Uno, como vimos, en el orden computacional, una operación de comparación no suma ni resta.
entonces sí validamos. Y ahí lo llamamos robusto. Entonces, TDA obliga a que vos tengas que hacer el axioma. Es uno de los puntos importantes. Yo voy a hacer mi TDA, por más simple que sea, de manera completa. Y eso indica hacer el contrato. Pero no el contrato que por más que yo valido o no valido, me cambia. El contrato tiene que ser el diseño, lo que yo pensé. El valor de, no sé, la subasta tiene que ser mayor a 0. Bueno, ese es el contrato. Después lo vamos a validar y más vale, porque es algo simple y si no me rompe todo el TDA. Porque ponerle que yo pongo la subasta menos 1 millón, oferta en 1 millón y me queda en 0, entonces hay ahí una diferencia en incongruencia que pasó con la plata o una donación. Entonces, el contrato siempre. ¿Es importante? Sí, porque hoy lo ven con los ojos de que es un parcial de 10 líneas y el contrato es trivial. Pero el día de mañana, ustedes hacen un software que no tiene contrato y puede llegar a ser inútil. Por más lindo que sea el software, si nadie puede leer la documentación y utilizarlo, o mantenerlo, o extenderlo, es inútil el software. Porque nadie quiere un software que va a vivir, que es un montón de laburo hacerlo, va a vivir 10, 20 años y no tiene documentación. Porque se va el programador que lo hizo y se fue todo el software. Y entiendo que para programas chicos es difícil verlo. Pero esto es la implementación de la estrategia TDA en casos simples para evaluarlo. Por eso yo la otra vez le anoté todos los tips. Documentar, validaciones, pre y post, encapsulamiento. Vos podés hacer el contrato, podés hacer la robustez y me pones el atributo público. Y eso hace que rompe todo. Entonces el TDA se tiene que comportar estable, aún con los valores correctos, y también cuando un programador lo usa con los valores incorrectos. ¿Te entendió? Sí, sí, dale, gracias. Bueno, en este ejercicio de listas tenemos que respetar TDA, aplicar divide y vencerás y conocimiento de lista. Bueno, ya terminé de hacer la estructura. Vamos a leer lo que nos dice. Remueve los productos de la cola, o sea, los que vienen acá, y los agrega a alguna sucursal de las que están acá que tenga la categoría del producto. Los que no tengan esa categoría, los devuelve a la cola. Entonces, un producto tiene nombre y categoría, el nombre de categoría. Y la sucursal tiene categorías y productos. ¿Hacemos la estrategia? Así a priori, ¿lo ven fácil o difícil este? Nini. Está bien, medio Sí. fácil, medio. Hay que sentarse a pensarlo, nada más. Vamos a hacer... Tenemos una cola. La cola es lo mismo que la lista, nada más que se recorre con otro método. Y acá tenemos productos. P1, P2, P3. Y después tengo sucursales. Sucursal 1, sucursal 2.
Entonces yo tengo que agarrar un producto de acá, fijarme si la condición de que tenga la categoría va, y si tiene, lo muevo. Si tiene, lo muevo a la sucursal. Y si no tiene, lo vuelvo a colar. ¿Se entiende? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, pre hay que hacerla, ahora vemos. Validar hay que hacerlo. Acá y en el parcial, ¿eh? ¿Cómo recorremos una cola? Bueno, está vacía. ¿Y ahora? Espera, ¿qué sería esa colar? Desacolar es agarrar. Estamos a 24 horas, ¿eh? Menos. Agarrar este y sacarlo. Chau. Entonces ahora, este es producto, pero la cola quedó con uno menos. Ah, ok, listo. Lo mismo con la pila. Desapilar, lo saca de la pila. Recuerden que acá hay que aplicar dividir y vencer. Traducido es, si yo voy a llamar a algo, acá a un método, este método tiene que ser más grande que este problema, más igual que este problema o más chico que este problema. Más chico. Más chico, bien. Ahora que ya aprendimos mucho, si pienso A y digo B, no funciona más. Ya aprendieron un montón de palitos. O sea que ya no aplica más esa regla. Más chico. ¿Y cómo mido que es más chico? Y comparando, o sea, ahí tenés dos listas. O Acá sea, tengo dos n's. claro. Bien, entonces, si yo llamo a esto, lo que va acá tiene que tener, sacar un n. ¿Qué hice acá yo al hacer el while? Al desacolar, ¿qué hice? Esto de n lo pasé a 1. Entonces yo acá sí puedo hacer distribuir productos en sucursales y le paso un producto. Y todas las sucursales. Y ahora, Y después puedes comparar un producto con una sucursal, digamos. O sea, si querés ir bajando el... pero ya esto me arregla la vida. No. No, pero, Que me- no, pero hay que hacerlo así, o sea... hasta ahí vamos bien, me arregló un poquito la vida, pero ¿está completo esto? ¿Ya con esta solución me sirve?
¿puedo solucionar el problema? Porque lo primero que tengo que hacer es solucionar el problema. Remueve los productos que están en la cola de productos disponibles y los agrega a alguna de las sucursales existentes. Aquellos productos que no pueden ser agregados, los vuelve a la cola. Entonces, Y estamos encaminados. Ahí hay que ver si se puede agregar alguna sucursal, si se puede bien, y si no hay que volver a la cola. ¿y cómo me doy cuenta de eso? Buscando en las sucursales el tipo de producto. No me acuerdo bien la estructura de sucursales. Pero Pero si yo bajé el problema en 1, sí. ¿este qué devuelve? Este método, ¿qué devuelve? ¿Cuál es la Y pos? Lo que está acá, lo agrega acá. sí. Y si no puede, queda Lo vuelvo acá. a poner, claro. ¿Y cuál es el contrato? Pre y post. Dado un producto, lo agrega en sucursales existentes si cumple con la que era con la categoría. ¿Y listo? Entonces acá tenemos que recorrer otra vez. Pero, Mejor como... profe, ¿no sería en el método de distribuir que usted tiene que recorrerlo? ¿Recorrer las sucursales existentes con el producto Claro, disponible? ya lo estoy haciendo acá. Ah, ok, perdón, pensé que le iba a hacer arriba. De cualquiera. Y entonces, claro, lo estoy haciendo 2 veces. Si lo estoy haciendo acá, ¿para qué lo voy a hacer acá? No, no, esa línea no va, la 23 no va. Y entonces, Lo tiene que hacer en el método de abajo. Y en el método de arriba lo va llamando y le pasas lo que necesita. Que ¿y ahí se lo cómo me está doy haciendo. cuenta si lo agrego o no? Agregar en sucursal debería devolver si lo pudo agregar o no. Un booleano. Bien. Hay uno que viene mañana con... Ya que lo hago acá, este avisa y devuelve o devuelve falso. Desde acá ya tenemos. If not, acá lo que podemos hacer, lista, producto, productos no agregados, igual a new. Y para terminar, acá lo que podemos hacer es acalar all. ¿Cómo quedó esto? ¿Elegante? Sí, profe. Siempre es la misma, ¿no?
es como que la elegancia siempre es lo mismo. Es inicializo algo, un while, obtengo, achico el problema y genero el resultado. Mm. Ahora, este es el método más difícil. ¿Cuánto tardamos? 2 minutos. 2 minutos. Obtener. ¿Era medio este parcial o era fácil? Era fácil, profe. Si Era lo medio vemos, mezcla de colas. Y de colas estoy medio si lo agarrado. vemos en cantidad de líneas, era fácil. Si lo vemos en el enunciado, y por ahí era medio fácil. Por ahí asusta, pero el primer paso no hay que entender el 100%. Haciendo el dibujo y planteando, para mí siempre está en este achique. Yo tengo que, ¿por dónde arranco? El enunciado me lo dice. Tengo que por cada producto, o sea, remueve los productos. Si yo encuentro el por cada producto, ya hago esto. Acá está la novedad, que es una cola, pero si fuera una lista o una pila, es exactamente igual. Profe, una consulta. Sí. Si usamos el contains, ¿hay que sobreescribir el equals o no es necesario? Sí, pero ¿qué pasa acá? No es necesario, digamos. Aquí el equal sí es necesario, pero ¿qué pasa? Este contains, ¿a quién le ejecuta el equals? ¿A las categorías? ¿Y la categoría quién es? Ah, ok, o sea, si es string no, ya no es Si es necesario. string, ¿qué hizo el de string? ¿Lo hizo a medias o me lo dejó pipí cucú? No, pipí cucú, porque ya es una Pipí cucú, clase. entonces, Bien. zafamos. Ahora, Bien. si yo lo hago sobre sucursal o producto, sí o sí lo tengo que hacer. Perfecto. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Sí, Sí. decime. No, te iba a preguntar. El equals. Viste que comparamos los punteros, después, bueno, que no sea nulo. Y después, a lo último, no me queda claro en la comparación del equals, cuando se tiene que usar, ¿no? Que se hace como un other, igual a como que se castea el objeto a la clase que es, Sí. y después se comparan como los atributos. Mi duda era, en esos atributos que se comparan, ¿se puede usar como un equals dentro de, por ejemplo, comparo dos strings que son atributos, nombre, por ejemplo, Yo acá el producto, ¿por qué vamos a hacer el equals? por el nombre categoría? Si yo tengo el producto, no sé, que, a ver, uno que sea ambiguo, bueno, digamos que sea en base de la categoría perfumes y en base de la categoría shampoo o aceites. Entonces, puede ser que el nombre sea igual, lo ponemos por los dos. Si ponen uno, ya ahí es hilar más fino. Si ya se dieron cuenta del equals, feliz de la vida. Hicieron todo.
y lo importante es mínimo nombre. Nombre y categoría, bueno, va. Acá fíjense que esto es siempre igual. Esta primera parte. Si esto lo hacen un poquito distinto, no es el objetivo de la materia saber implementar el equals. Saber que existe el equals ya estoy contento. Si el puntero es igual al puntero, es verdadero, porque es el mismo puntero. Esto sí lo vimos en clase. Si el puntero es igual a null, quiere decir que este es null, pero yo no soy null porque a mí me están ejecutando. Entonces, ya automáticamente es distinto. Si somos de distinta clase, no vamos a hacer igual. Y acá lo casteo. Y acá vienen todos los atributos. Categoría tiene que ser igual a categoría, nombre tiene que ser igual a nombre, etc. ¿Qué me querías preguntar vos de acá? No, eso. Que si se podía usar el equals, o sea, de objects, o si había que poner, no sé, por ejemplo, el igual, el doble igual. No estaba No, seguro. el igual nunca. Claro, por eso. Acá Eso el problema que tenés si haces equals this categoría. ¿Qué contra tiene esto con respecto a esto? No sé, que el objects es más general, digamos. No. ¿Qué valores puede tomar categoría? Y yo no tengo Strings y null categoría. puede ser. ¿Eh? Strings y null. Null. Y si es null, ¿acá qué pasa? Null equals perfumería. ¿Qué va a pasar? Supóngase que la primera this.categoría es null. Entonces va a tener que dar null equals y acá poner que sea perfumería. ¿Qué va a pasar si esto es nulo? No se está ejecutando. No se está ejecutando porque va a tirar una linda excepción. Null pointer va a tirar esto. Exacto. Y si lo hacemos así, fíjense, A distinto de null. O son el mismo puntero o A es distinto de null. Acá resolvemos el null igual a null. O si son el mismo puntero. Y acá resolvemos que esto es distinto de null y luego le ejecuta el equals. Entonces, este equals es el mismo, nada más que chequea el null. Y es una gran diferencia entre que ande y no ande. Perfecto. Justo acá en categoría vos podés validar que esto nunca sea null y funcionan los dos equals. Pero hay una parte de Java que no siempre construye a través de los constructores. Entonces, el equals, hacerlo así. Dale, buenísimo. Entonces, el equals para string viene. Si acá se ponen a hacer for string, categoría, get categorías, if, categoría, equals. Y siguen acá. ¿Qué está pasando acá? Y ahí ya tenés un doble for. Modularizar, Claro. desconocimiento de la lista. En la elegancia, ¿qué pasó? Y se fue. Se fue. Ruido. Entonces, el contains es buenísimo. Nos simplifica mucho el código. Lo mismo que leer el for así. Pero hay que usarlo.
no vale hacer esto. Para algo tenemos conocimiento de la lista. Para algo siempre lo utilizamos en clase. Y de hecho, queda más fácil. En el TP lo mismo. Fíjense lo que fue el ejercicio. Los parciales antes no tenían el contains. O sea, a partir de este cuatrimestre damos contains. O sea, el cuatrimestre pasado tampoco. Zafamos entonces. Zafaron. Entonces, todos los parciales que vean viejos son más difíciles de resolver al no tener el contains. Y tampoco tenían el for así. Ahora, al implementar las listas, nosotros, pero implementando la interfaz de Java, nos obliga a tener el contains y nos permite usar el for así. Lo cual facilita un montón. Fíjense que estas dos líneas las convertimos en una. Y el choclazo este, que eran las 5 líneas, las convertimos en estas 3. Entonces, si ven parciales viejos y no tienen el contains, quiere decir que antes no lo teníamos. Ahora lo incorporamos a la lista y ahora estamos obligados a usarlo porque es una mejora al código. Los que recursan se tienen que adaptar a eso. Y los que ven parciales viejos tienen que tener en cuenta que la gran mayoría en los últimos 20 años se dio en C++. Recién el cuatrimestre pasado arrancamos en Java, así que hay poco. Pero la diferencia es poca. Una consulta en eso. Se daba antes C++. ¿Por qué? O sea, ¿es mejor en ciertos aspectos que Java o solamente como de forma didáctica? La verdad verdadera es porque la facultad es algo estático. Entonces, cuando yo llegué a la cátedra, se daba Pascal. Molestando muchísimo, logré que dieran C++. Pero ¿qué pasaba? El titular de cátedra anterior no sabía C++, porque era tan grande que en su época dio COBOL. Entonces no se quería mandar a Java. Cuando cambiaron el titular de cátedra, tampoco me dieron... Pensaba que Java estaba en el 95, ya en el 2000 era el boom, y estamos hablando que en el 2006 se fue el otro titular, vino la anterior, y tampoco sabía Java, sabía C. Ya C++ era... Y para una persona grande, aprender un lenguaje y evolucionar tan rápido como pasa, de hecho, yo ahora estoy implementando Java y doy lo último. Java, estamos en Java 24, ahora 23, y los recorridos, todo lo más moderno. Porque considero que por lo menos actualizarse en ese sentido. Y a partir que me dejaron tomar la decisión, a mí, que estoy titular de cátedra, dije, no, listo, nos pasamos a Java. Por más que sea más laburo, creo que el lenguaje es mucho más fácil de incorporar que C, mucho más entendible, mucho más prolijo, se hace código mucho mejor y no tenemos el problema de que la mitad no anda en la mitad de las máquinas. Esto anda en todos lados que tengan Java. Y no tienen que luchar ustedes contra el lenguaje, sino utilizarlo como una herramienta para aprender a codificar, y la estrategia, y la teoría de TDA. En C++ teníamos problemas con la herencia, con los enum, con los tipos de datos, con las estructuras de datos. Todo era un problema. Entonces, cuando me dejaron tomar la decisión, ahí lo saqué. De hecho, ni me dieron ni sí ni no, haz lo que quieras. Entonces, así estaba, depende del titular. Claro. Está bien. Bueno, buenísimo. Yo lo veía como una gran ventaja hace 25 años de esta materia. Y por más que tenía buena relación con todos los titulares, con todos, con los directivos, no pude cambiar eso porque el principal problema era que tenía que aprender los titulares. Y también los entiendo. Una persona
Se jubiló a los 70 años. Ponerte a aprender Java cuando toda tu vida viste COBOL, no entendés la diferencia. ¿Pero qué más complicado, COBOL o Pascal? No, COBOL, es horrible. ¿No es más nuevo que Pascal, COBOL? No. Pascal era la evolución, era el Java. Ah, ok. Pero también Pascal era muy poco potente, servía para aprender, pero después salías el otro día y no lo podías utilizar en ningún trabajo. Porque era solo para aprender. Java es súper útil en tu vida laboral. De hecho, si yo tuviera que elegir un lenguaje para programar, o .NET o Java. Pasa que .NET todo el mundo lo pago y Java todo el mundo lo gratis. Bueno, nuestro código quedó hermoso, elegante, modularizado. Falta Calapré, pero quedó simple. Y esto es lo que tiene el truco, de agarrar un problema que asusta, que decir, che, esto me pone nervioso en el parcial, y simplemente planteando esto, o sea, el primer recorrido y la modularización, se vuelve de ese nervio, de ese difícil, a muy fácil. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Que acá Sí, seguro me reta. Si este ejercicio sería, en vez de con cola, sería con listas, muy sí, parecido. Entiendo que obviamente usamos el while, no sé si se acuerda, pero al principio de la clase yo le consulté sobre lo del cursor, que usted ahí me dijo que sí. era algo más que se usaba en el cuatri pasado. En este caso, ¿cómo sería el método? O sea, bueno, debería fijarme igual en lo que tenemos de listas, pero entiendo que sería lo mismo. Sí, si lo haces con Recorremos lista, y apuntamos y sería la misma iteración prácticamente. si lo haces con lista, tenés la opción y ahí te queda. Sí. Esa sería la más fácil. Y acá sería add all. Y si lo querés hacer con cursor, sería al cursor es de la lista simplemente enlazada. Iniciar cursor. Iniciar cursor, claro. Y acá haces while. Fíjate que es más largo. Sí, sí. Productos disponibles. Punto avanzar cursor. Y Sí. acá producto igual obtener cursor. Obtener cursor, sí. Ok, profe. Listo. Y si fuera con la pila, lo mismo, desapilar. Mientras no esté vacía, desapilar. Sí. Nosotros en el cuatrimestre vamos a ver 15 estructuras. Pilas, colas, lista, vector, conjunto, árbol, árbol ABL, árbol B, grafos, mapa. Entonces, todas esas estructuras las tienen que conocer. Por lo menos, esto que estamos diciendo de la cola, recorrer una cola, es fácil. Con que lo vean una o dos veces, lo incorporan. Lo mismo que la lista. Una vez que la lista ya entiende cómo funcionan, lo incorporan. Hacemos mucho hincapié en la lista porque es la estructura más flexible. La cola es muy rígida, la pila también. Entonces, desde la primera parte, hacemos mucho hincapié en la lista para el TP, para el parcial. Y en la segunda parte tenemos entre árboles y grafos dividido. Moraleja, entender cómo hacer el primer recorrido. ¿Y esto qué nos hace?
nos acheca en n el problema. Cuando yo hice el primer while, esto pasó de ser una colección de n a ser un solo artículo, un 1. Y ahí llamo a las condiciones, que puede ser que sea así o directamente acá el if, la condición. Y al dividir el problema, ya esto lo veo mucho más claro. Perdón, esto. Pero es práctica. Encontrar el primer ciclo, si no sirve, si no lo ven así automáticamente, lo pueden ver dibujando. Pero práctica. Yo subo esto. Igual. Lo pueden copiar directamente del video porque es tan poquito que así mañana lo tienen para chequear. ¿Quieren hacer alguna otra consulta? No, profe, estamos. No, pero acá tampoco, ¿eh? Bueno, nos vemos mañana. Dale, profe, gracias. Dale. Dale, Y profe. avanzamos, dale. Dale, buenas noches. Saludos. Chao, profe. Mañana, chau. Chao. Chao, Mariano. Chao, chao. Mañana.